Hoy es lunes, 1 de febrero. Es el primer día de este segundo mes del año, día de la Divina Providencia. Pidamos al Señor que nos falte casa, vestido y sustento, y el pan de lo que es en cada momento. Consagrémosle este mes. Y recuerden que el día 17 es miércoles de ceniza, iniciamos el camino cuaresmal, preparación a la Pascua del Señor. Y el Evangelio de hoy está tomado de San Marcos, capítulo 5, versículos del 1 al 20. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: Déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo. Y los que habían visto todo, les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: Vete a tu casa, a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que le oían se quedaban admirados. Palabra del Señor. En este evangelio hay que tener en cuenta, en mente, lo que leíamos ayer del evangelio del domingo, el capítulo 1 de San Marcos, aquel endemoniado en la sinagoga de Cafarnaúm, aquel que ya sé quién eres, Jesús de Nazaret, que has venido a hacer con nosotros, tú eres el Santo de Dios. Es el demonio que busca a Jesús al final de cuentas, ¿no? Ahora, Jesús empieza su camino, se hace un itinerante y está junto al lago de Galilea, en el territorio de los Gerasenos, en territorio pagano. Y eso es, al final de cuentas, es una historia del poder que tiene Jesús sobre las fuerzas del mal. Es una historia bella, es quizás uno de los evangelios más enigmáticos que tenemos, de esos evangelios de milagros de Jesús. Es más enigmático, más difícil de entender cuál es el objetivo, qué es lo que Marcos quiere decir. Al final de cuentas, varios puntos. Primero, era la situación del endemoniado. Marcos, de alguna manera bien plástica, nos dice la situación límite del endemoniado, un poquito lunático, si quieren loco, en las tumbas de la noche se golpeaba, se quería suicidar. Marcos, de una manera tan vívida, narra situación complicada, como muchas veces nosotros, gente que vive en el alcoholismo o que no sabe qué hacer, situación tan difícil, a final de cuentas. Pero hay uno más poderoso que el diablo, que es Jesús. Y por eso el diablo va y corre a encontrarse con Jesús,
Ahora Jesús no habla casi, solamente le pregunta, ¿cómo te llamas? ¿No? Y ¿cómo te llamas? Y él le dice, somos legión. Es uno, son muchos al final de cuentas que han puesto a este personaje en una situación tan compleja. Entonces dice cómo Jesús le dice al espíritu inmundo, qué palabras usa que saliera de este personaje. En el capítulo 1 leímos que Jesús le dice, cállate, sal de él. Aquí no, pero sale. Y creo que es interesante ver la diferencia. En ese momento, cuando salen los demonios, dice el Evangelio, está en su sano juicio, sentado y vestido. Ya no está corriendo. Ahora, está la actitud de la gente del lugar, de los puerqueros, para así decir, que no quieren que Jesús se quede. Quizás detrás está la idea de que los misioneros cristianos, los primeros misioneros, eran rechazados, no querían. Por ejemplo, cuando Pablo predica en Atenas acerca del Dios desconocido, otro día te escucharemos a final de cuentas. Son expulsados, son rechazados, son llevados a muerte, ¿no? Ahora, el que era endemoniado al momento le pide a Jesús ir con él. Le pide, ¿no? Y Jesús simplemente pide, vete a tu casa y allí narra las maravillas que el Señor ha hecho contigo. Ahora, este texto, al final de cuentas, es una historia, no es la historia de lo malo que hizo el diablo, de todas las cosas negativas que hizo el diablo, no. Y que es algo, fíjense, diablo, cerdos, mar, hablan del poder del enemigo. Para los pueblos medio orientales, los cerdos eran animales impuros, medio diabólicos. El mar, el caos del mar es medio diabólico. Entonces es diablo que van los cerdos, más diablo, y caen en el mar, más diablos. Pero Jesús tiene más poder. Pero no es acerca de él, es acerca del poder liberador de Jesús. Es Jesús que viene a salvarnos de todas aquellas cosas que no nos dejan vivir bien. De todo aquel poder del chamuco que entra en nuestras vidas, que nos hace infelices, amargados, que nos hace ir gritando, que no nos deja dormir, que no nos deja estar tranquilos. Jesús nos libera y pasamos a una situación de paz y de serenidad, una impresión, una situación de tranquilidad. El estar con Jesús cambia toda la perspectiva de la vida. ¿Te has dado cuenta de eso? Y Jesús nos libera del pecado, de la maldad, de nuestros diablos. ¿Para qué? Para ser misioneros. Para anunciar lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Te has dado cuenta de todos esos demonios que no te dejan estar en paz, que no te dan tranquilidad? La envidia, el egoísmo, las críticas, la pornografía, el internet, la flojera, la arrogancia, el orgullo, la mentira. Date cuenta de todo eso y no te dejes estar en paz ni contigo ni con los demás, que te hace la vida solitaria. Jesús te libera. Él tiene el poder para liberarte y nos libera para hacer algo, para anunciar. Por eso, si el Señor te ha librado de tus cosas, anuncia las maravillas que Dios ha hecho en ti. Esas grandes cosas, para que estés en paz, en serenidad, en alegría. Hoy también te recuerdo que mañana, martes, es día 2 de febrero, el día de la Candelaria, el día de la presentación del Señor. Quise que ya pasaron 40 días del nacimiento de Jesús. Es también fiesta de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. En la noche, en la misa de las 7, vamos a tener la bendición de las velas, de las candelas, y también la bendición de los niños Dios, porque la tradición habla que ese día se levanta el niño Dios. Terminemos esta pequeña reflexión rezando el acto de comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro, te amo con todo mi corazón. Deseo recibirte dentro de mi alma. Mas ya que no lo puedo hacer sacramentalmente en este momento, venid por lo menos espiritualmente en mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Que tengas un bendito lunes 1 de febrero.